Yo creo que en primer lugar agradezco al moderador por el recuerdo de Pablo Domínguez y Sara de Jesús. Son ellos los padres de estos debates. Y, embajador, a mí también me gustaría que en otras universidades católicas se discutiera así y de este tema, pero en otras universidades que no son católicas también, que nos invitaran con la misma libertad y equidad, porque este tema es de una trascendencia intelectual propia de cualquier universidad en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, ojalá fuera una primera piedrita para muchos, ¿no? Un rosario que siguiera después. Bien, nuestra tesis va a ser expuesta en dos momentos. Yo los trazos gruesos, para que quede claro, y el profesor Antuñano, que es el que sabe mucho de esto, los trazos finos y los importantes. ¿Nuestra tesis cuál es? Hay dos hechos irrefutables que están ahí. Un movimiento histórico, el cristianismo, que empezó bajo Tiberio y Pilato, que llega hasta hoy y que se reconoce a sí mismo como puesto en marcha por Jesús de Nazaret. Y otro hecho, unos textos que, como bien ha quedado demostrado, han sido estudiados y contrastados como ningún otro texto en la historia, que es el Nuevo Testamento. Estos hechos dan cuenta de cómo surgió el cristianismo e interpretan el significado de esos hechos de surgimiento del cristianismo, que es la vida de Jesús de Nazaret, como es un hombre y al mismo tiempo Dios con nosotros. Nuestra tesis: los parecidos con otras religiones, o siríacas o cualquiera, no están probados documentalmente y son insignificantes ante un análisis serio y racional. El meollo de nuestra cuestión, como bien han dicho, no es la existencia de Jesús de Nazaret, sino su pretensión, él, de ser él mismo el Salvador de todos los aquí presentes. No puede probarse históricamente que Jesús de Nazaret fue el Mesías y el Hijo de Dios, puesto que reconocer eso requiere un tipo de certeza que se llama fe y que no viene de razonamientos históricos, ni de debates, ni de ningún tipo de razonamiento. Pero sí puede probarse que la hipótesis más razonable es que el cristianismo fue puesto en marcha por Jesús de Nazaret y que solo si fue así se da cuenta cabal de un movimiento histórico y de unos textos incontestables en cuanto a sus fechas, lo cual nos pone ante la decisión más grave posible para la libertad humana: aceptar o rechazar la pretensión de Jesús de Nazaret, que está en el centro de la historia. Esta es nuestra tesis. ¿Cuál es el fundamento de nuestra posición? 1. El tiempo técnico reconocido por los historiadores para confiar en la historicidad de un documento antiguo es 2 generaciones, 70, 80 años. En ese lapso de tiempo no puede inventarse un gran acontecimiento, ni religioso, ni de ningún tipo, y conseguir hacer triunfar esa mentira. Por 2 razones: porque hay testigos que desmentirían el invento y además porque quedarían rastros de la polémica. Hoy, suponiendo 0 televisión y 0 fotografía, nadie podría inventar que no hubo guerra civil en España hace 70 años. ¿Por qué? Aunque no hubiera televisión ni periódicos, porque la tradición oral de estos 70 años lo desmentiría. Y los testigos vivos que queden lo desmentirían, y más de uno hay. Entonces, ¿cuál es el fundamento para esto? Que las fuentes históricas del cristianismo fueron escritas todas, las que conocemos ahora y sus fuentes, desde 20 a 60 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Y en ellas, desde el principio, Jesús es Cristo y Señor. En segundo lugar, que no existen rastros históricos en cuanto a hecho histórico de una pretensión distinta de Jesús de Nazaret en los primeros años, 70 años del cristianismo. Lo pongo encima de la mesa. Fechas de los textos. Ya se ha dicho en parte. Los textos más antiguos son las cartas de San Pablo. Las cartas seguramente paulinas fueron escritas en la década 50-60. El pensamiento de Pablo ya está formado cuando escribe estas cartas. Jesús de Nazaret es Cristo, es Señor de la historia y murió y resucitó por nosotros. Pablo usa conceptos cristológicos que no explica, porque supone comunidades capaces de entenderlos. Nadie escribe para que no le entiendan. Existen en esas comunidades a las que les escribe Pablo unos conceptos cristológicos fijados antes de 20 años de la muerte de Jesús. Y Pablo usa textos escritos antes que él escribiera y que los expertos saben identificar muy bien. Las cartas de Pablo y sus fuentes hablan de un Jesús que es Cristo y Señor solo 10, 20
años desde que murió Jesús, y muchos que conocieron los hechos, o sea, la pretensión de Jesús, con odio o con admiración, están por ahí para hacer imposible que la mentira se instale. ¿Qué es más razonable y más racional? ¿Pensar que inventaron al personaje y se salieron con la suya, o que transmiten algo que sucedió y no puede desmentirse, aunque no se crea en la verdad como ellos de la pretensión divina de Jesús? Pablo. Los evangelios, pues la opinión unánime es que los sinópticos fueron escritos en torno al año 70 y Juan en torno al año 90, ya se ha dicho. Los evangelios también usan los que conocemos ahora, que nos ha llegado la segunda edición de casi todos y traducción de algunos, también usan fuentes anteriores a ellos, que los expertos han sabido identificar, sobre todo en los relatos de la Pasión de Cristo, que son los más antiguos, fuentes que se remontan a los primeros 10 años del cristianismo. Por tanto, los evangelios tal como los conocemos hoy y sus fuentes fueron escritos de 10 a 50 años después de la vida de Cristo, menos de 2 generaciones. Y en ellos, desde los 10 hasta los 50 años, existe completa la pretensión de Jesús, no solo de ser el Mesías, aunque fuera distinto del que esperaban los judíos, sino de ser Dios o Hijo de Dios en sentido estricto. Estos datos nos hacen toparnos de frente con una pregunta que no se toma mucho en cuenta. ¿Es posible que unos judíos normales del siglo I imaginaran a Yahvé en un hombre y éste crucificado? Porque eso es lo que escribían y rezaban a los 20 años de los Hechos. Un hebreo divinizado por hebreos es una hipótesis absurda. Si él no se manifestó así, ¿por qué no podía llegar a esa locura el maestro? Y sí sus fieles, raza de su raza. Pero resulta que se salieron con la suya, dentro y fuera del judaísmo. Sostener que no existieron los hechos, o sea, la pretensión histórica de Jesús de ser eso que él dice que era, que ellos nos cuentan, y que tal como nos cuentan suscitan un movimiento religioso que cambia el mundo. Sostener que no existieron los hechos que ellos nos cuentan y que tal como nos los cuentan suscitan un movimiento religioso que cambia el mundo es admitir un verdadero milagro, entre comillas, un incendio sin mechero. Y eso es sacrificar la razón de una manera que no lo hace la fe cristiana. Segundo argumento, no hay rastro de una pretensión distinta de la de Jesús de los evangelios antes de 70 años. ¿Cómo es posible que el himno cristiano más antiguo, Filipenses, el sermón cristiano más antiguo, Hechos capítulo 1, la más antigua inscripción cristiana, el más antiguo grafiti anticristiano, que no es un texto, todos se refieren a Cristo como Señor y Dios, o por lo menos a uno que pretendió ser venerado como tal? ¿Por qué los cristianos 4 años después de la muerte de Jesús prefirieron la propia muerte antes que negar a su Señor y Salvador? Nadie muere por algo que sabe que es un invento de su grupo. ¿Por qué? Y esto es importante, impúdicamente lo llamo herejías, para estar de acuerdo con el profesor, con el embajador. ¿Por qué las primeras herejías de cristianos helenistas negaron la normalidad humana de Jesús, no su divinidad? Adopcionistas, monarquianos. ¿Por qué las primeras herejías de cristianos provenientes del judaísmo no cuestionan a Jesús como un salvador superior a Moisés y a todos los profetas que los habían precedido, aunque reinterpreten su mesianismo? Entonces, estas son las primeras discusiones y admiten los datos fundamentales. Paul Louis Couchut, un gran representante notable de la escuela mitológica, el cristianismo es un mito, afirma: suponer que en un ambiente hebreo un hombre, Paul Louis Couchut, cuando se encuentra con cómo puede haber sucedido todo esto, no solo un análisis abstracto de los textos sin tomar muy en cuenta sus fechas y las de sus fuentes, afirma: suponer que en un ambiente hebreo un hombre así haya sido cambiado por Yahvé y como tal adorado, y además no al final de una larga serie de generaciones, más de 2, sino pocos años después de su muerte infamante, pocos, 10, 20, significa no conocer de verdad nada de un judío.
En muchas zonas del imperio, deificar una criatura particular podía ser algo simple, pero en una nación era imposible del todo, entre los judíos. Ellos adoraban a Yahvé, el único Dios, el Dios trascendente, del cual no se representaba su figura, ni siquiera se podía pronunciar su nombre. Asociar a Yahvé a un hombre, a quien quiera que fuese, era el máximo sacrilegio, la abominación suprema. Y se salieron con la suya. Este último es mío, no es de Kushut. Continuó con Kushut, que creía que el cristianismo era un mito, pero no se lo podía explicar. Aquí nos encontramos fuera de los caminos de la historia. Estas cosas no pasan en la historia. Faltan analogías, lo dice él. El cristianismo es o un increíble absurdo o el más atrevido de todos los milagros. El cristianismo se levanta como un hecho inexplicable. ¿Cómo se ha mutado el oscuro maestro, rabino, en hijo de Dios? Objeto inagotable del culto y de la teología cristianas. Y Kushut dice, y el primer cristiano del que escuchamos su voz, Pablo, un hebreo hijo de hebreos, uniría un hombre a Yahvé del modo más natural. Este es el milagro ante el cual me revuelvo. Con lo cual, si alguien negó o reinterpretó la pretensión de Jesús, fue después de 2 generaciones. Como prueba las fechas de los hechos citados. Insistimos en la historicidad de los evangelios y de sus fuentes, pero sabemos que no son historia en el sentido moderno, que no son una biografía, como se insistiría hoy, para no caer en ese fundamentalismo histórico que bien ha criticado, no recuerdo quién de nuestros oponentes, creo que el profesor Teja. Bien, conclusión. David Strauss, uno de los fundadores, de los padres de la teoría del mito cristiano, pensando con toda la escuela de Tubinga de su época, que los evangelios habían sido escritos en la primera mitad del siglo II, dice, la historia evangélica sería inatacable si se probase que había sido escrita por testigos oculares o por lo menos por autores cercanos a los sucesos, 2 generaciones. Y tenía razón, porque se daba cuenta de que no puede inventarse exitosamente un hecho religioso de esta magnitud antes de 80 o 100 años del pretendido suceso. Tenemos evidencias históricas de la vida del cristianismo, de los hechos que sucedían, de su piedad. Y a muy pocos años de la muerte de Jesús y de sus textos, tenemos evidencias históricas de la vida del cristianismo a muy pocos años de la muerte de Jesús, 10, 20, y no hay rastro de un Jesús no tenido de alguna forma como hijo de Dios en los primeros 70 años de cristianismo. Solo un acontecimiento religioso de primer orden da razón de un movimiento como el cristianismo y de unos textos que están ahí testarudos por sus fechas, dando razón de los acontecimientos. El acontecimiento religioso de primer orden es el encuentro con Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. Esto no es una prueba de la verdad de la pretensión de Jesús ni de su condición de hijo de Dios. Eso lo puede verse desde la fe, y la fe es un don. Pero sí prueba que la pretensión de Jesús sucedió realmente y que esa pretensión llega a nosotros desde el centro de la historia. La hipótesis del cristianismo como un mito tiene un valor, su coherencia abstracta. En el papel, y en unas palabras eruditas, parece muy racional, pero no resiste la prueba de la historia. Es un gigante con pies de barro. Negar que en la mente y el corazón de Jesús de Nazaret existió la pretensión de ser Dios para nosotros y afirmar que después de muy pocos años alguien, Pablo o unas comunidades anónimas, la pusieron en sus labios y consiguieron engañar a todos o a muchos, es una credulidad mayor que nuestra fe. Nosotros creemos por el encuentro que hemos hecho con el acontecimiento de Cristo en el presente por medio de la Iglesia. Es más racional creer o pedir el don de la fe que negar un hecho histórico que nos interpela.